En GeneXus, la definición del acceso a la base de datos se realiza únicamente a través del comando forEach. Cada vez que aparece entonces un forEach, se está indicando que se quiere recuperar información de la base de datos. Pero además de esto, y más concretamente, GeneXus sabe que con cada forEach se quiere recorrer o se quiere navegar una tabla física, pero también se puede acceder a su tabla extendida. Para cada registro entonces de esa tabla base se realiza alguna acción. Como ya hemos mencionado, todo forEach tendrá una tabla física asociada. A esta tabla física la llamaremos tabla base del forEach. El acceso a esta tabla queda determinado por los atributos utilizados dentro de la declaración del propio forEach. Esto significa que a partir del conjunto de atributos, GeneXus va a determinar la mínima tabla extendida que los contenga a todos. La tabla base entonces de esa mínima tabla extendida será la tabla base del forEach. Veamos un ejemplo. Consideremos este diagrama y el siguiente comando forEach, donde el print block data contiene los siguientes atributos: el atributo student name, career name y college name. La mínima tabla extendida que contiene a estos tres atributos es student, y por lo tanto GeneXus va a determinar que la tabla base de este forEach será student. Dentro de la definición de un bloque forEach es posible también declarar distintas cláusulas. Es así que la cláusula where nos va a permitir establecer filtros sobre los datos a recuperar. Solamente para aquellos registros que cumplan con las condiciones booleanas de estas cláusulas where es que deberán ejecutarse los comandos internos declarados en el forEach. A partir de este ejemplo que estamos observando, podemos decir que la cláusula where solamente aplicará si se satisface la condición establecida en la cláusula when. En este ejemplo se está estableciendo que las acciones declaradas en el forEach aplicarán solamente a aquellos registros que cumplan que el nombre de estudiante sea posterior a determinado valor, siempre que ese valor no sea vacío. En caso contrario, las acciones aplicarán a todos los registros. ¿Y cuáles serán los atributos que podemos involucrar en la declaración de una cláusula where? Bueno, pues todos aquellos atributos que pertenezcan a la tabla extendida de la tabla base del forEach. Pasemos ahora a la cláusula order. Esta cláusula nos va a permitir establecer el orden en el cual se quieren recuperar los datos. Si en lugar de ordenar los datos por student ID, que es la clave primaria de la tabla, pedimos que se ordenen por student name, como estamos viendo en este ejemplo, entonces la tabla base será recorrida ordenada por student name. Bien, observemos ahora el siguiente ejemplo. Sabemos ya que a partir de la declaración de la cláusula order, nuestra tabla base será recorrida ordenada por student name. Pero como además se ha establecido un filtro donde se indica que se quiere trabajar solamente con aquellos estudiantes cuyo nombre sea mayor que un determinado valor, entonces ya no será necesaria recorrer toda la tabla base para poder obtener esos datos. Es así que decimos que esta consulta está optimizada. Pasemos ahora a la cláusula definedBy. El objetivo de esta cláusula es simplemente permitirnos agregar un nuevo atributo o más de un nuevo atributo para que sean considerados también en la determinación de la tabla base del forEach. Algunas veces puede suceder que los atributos declarados en un forEach generan cierta ambigüedad a la hora de determinar la tabla base, y es así que se hace necesario poder mencionar algún atributo más. Si bien está permitido utilizar atributos de la tabla extendida, se sugiere declarar atributos secundarios, ya que los mismos están en una única tabla
y esto evita las ambigüedades. Tomemos cuenta entonces de lo siguiente. Todos aquellos atributos declarados en las cláusulas order, where, defined by y en el propio cuerpo del for each serán considerados para determinar la tabla base de ese for each. La cláusula when none nos va a permitir ejecutar un código cuando no exista ningún registro que cumpla con las condiciones establecidas en un for each. Cuando trabajamos con bloques for each, es posible definir dos estructuras: estructura de for each paralelos y estructura de for each anidados. Entendemos por for each paralelos a aquellos que son escritos en forma secuencial. Veamos este ejemplo. Estamos viendo una estructura entonces de for each paralelos, donde cada for each determina su propia tabla base. Es así que las navegaciones son independientes y por lo tanto las tablas bases son independientes. Por otra parte, utilizamos estructuras de for each anidados cuando queremos indicar que para cada registro del for each principal necesitamos recuperar varios registros del for each anidado. ¿Qué sucede entonces con la determinación de las tablas bases? En primer lugar, GeneXus va a determinar la tabla base del for each externo. La forma en que GeneXus determina esta tabla base es similar al caso del for each simple. En segundo lugar, GeneXus va a determinar la tabla del for each interno. Para este caso, GeneXus se fija si los atributos declarados en el for each interno están incluidos o no en la tabla extendida de la tabla base determinada para el for each externo. En caso afirmativo, GeneXus va a considerar que la tabla base del for each anidado será la misma que la tabla base determinada para el for each principal. Pero en caso contrario, buscará la mínima tabla extendida que cumpla que contiene a todos los atributos declarados en ese for each anidado y que tenga además alguna relación con la tabla base del for each principal. La tabla base entonces de dicha tabla extendida será la tabla base del for each anidado. De esta determinación de las tablas bases surgen tres casos de for each anidados. Comencemos por el join. Tenemos en este ejemplo una estructura de for each anidados, donde el primer for each muestra los datos de la facultad y en el segundo for each se muestran los datos de los estudiantes. Observemos que si bien las tablas student y college no están relacionadas directamente, sí lo están en forma indirecta. De hecho, la tabla college pertenece a la tabla extendida de student y por lo tanto, por cada estudiante se puede determinar una sola facultad relacionada con el mismo. Esto hace que exista una condición implícita que GeneXus aplica y que por lo tanto se listen solamente los estudiantes de esa facultad. Pasemos ahora al producto cartesiano. Este caso corresponde cuando no existe una relación 1 a n directa ni indirecta entre las tablas bases del for each externo y el for each interno. Como no existen entonces filtros implícitos para aplicar, se realiza el producto cartesiano entre las tablas. Finalmente, tenemos el caso corte de control, que representa la recuperación de información en grupos. El corte de control tiene características específicas. Se necesita una estructura de for each anidados. La tabla base de cada uno de esos for each debe ser la misma. Y los atributos de corte deben estar declarados en las cláusulas order de los for each externos.
Veamos este ejemplo. Se desean listar los estudiantes agrupados por cada carrera. Es así que definimos una estructura de dos for each, donde establecemos en la cláusula order del for each externo el atributo career ID, que será el atributo de corte. Veamos la determinación de las tablas bases. GeneXus va a determinar en primera instancia la tabla base del for each externo, y para ello va a considerar los atributos career ID, student name y career name, asumiendo que este es el atributo declarado en el print block career. La mínima tabla extendida que contiene a todos esos atributos es la tabla student. Por lo tanto, GeneXus va a determinar que la tabla base del for each externo es student. ¿Qué pasará ahora con la determinación de la tabla base del for each interno? Asumiendo que los atributos presentes en el print block student son student name y student address, GeneXus se va a fijar si estos atributos pertenecen a la tabla extendida de student, que fue la tabla determinada como tabla base del for each externo. La respuesta es sí. Por lo tanto, la tabla base determinada para el for each interno también será student. Estamos entonces ante las condiciones de un corte de control, y esto hará que el listado nos muestre los estudiantes agrupados por carrera.